Hola Pro Players, ¿cómo están? Espero que bien. Esta vez veremos otras 5 cosas que no viste en el video de Brawl Stars. Te recuerdo que este video es la segunda parte de un video que ya hice. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba para que lo veas y te pongas en contexto. Sin más dilatación, comenzamos. 1. Frase. A medida que pasan los periódicos hay unas frases en la esquina superior derecha que cambian dependiendo del periódico, pero en la frase en la que me quiero enfocar es en la penúltima y la última, la cual dice así: la penúltima, los números no mienten, y la última dice, y nosotros tampoco. Y la única noticia con números es la de la Brawl Talk, que sería el 27 de junio. Entonces es una clara señal de que estaría afirmando que sí, ese día será la Brawl Talk, por si te lo preguntabas. 2. En la noticia principal, en pocas palabras, dice que apareció una caverna en la arena, y Rosa predice que posiblemente sea un cangrejo más grande que un estadio. Eso significa que nuestra teoría de que un jefe en un nuevo modo de juego no se escucha tan lejano después de todo. 3. Nuevo Brawler, el monstruo. Sí, posiblemente sea el monstruo, ya que en vez de ser un monstruo, sea un Brawler. Lo que pasó con la vez pasada de Spike Mecha, que era un robot de Spike, igual salió del mar, igual era demasiado grande, pero terminó siendo solo un skin. Así que posiblemente igual sea un Brawler el monstruo. 4. Brawl Talk. Ya sabemos cuándo va a ser, pero ¿qué va a contener? Lo que yo creo, y obviamente va a contener el nuevo Brawler más una skin del mismo. Pero no se preguntan por qué Tick está en la Brawl Talk. Pues lo que yo creo es que van a agregar más skins a los Brawlers abandonados como Tick, Rosa, Darryl y Spike, ya que son los Brawlers de los que se hablan en los periódicos, y pues no los van a mencionar por nada. Aquí no incluyo a Jackie porque le acaban de dar un skin, y a Carl porque ya tiene demasiadas skins. 5. La criatura. En el último periódico dice que hay una criatura no identificada, y no les recuerda a un corto que ya hemos visto. Si no lo recuerdas, en el video de los robots igual salía un robot del mar y los mecha defendían la ciudad. Y se preguntarán, ¿por qué lo relaciono con los mecha? Pues en el fondo se ve el clásico logo, pero también se ve la cara de Crow Mecha. ¿Y qué tiene que ver? Posiblemente veamos de nuevo a ellos en un próximo video defendiendo su ciudad de esa criatura no identificada. Y hasta aquí el video. Estaré pendiente de cualquier cosa que suba Brawl Stars, así que estaré informando cualquier cosa nueva. Así que atentos al canal y recuerda, las mejores ideas son las más locas.